Buenos días con todos los presentes. Bienvenidos a este primer webinar del año 2023, en donde se abordará el tema los dispute board dentro y fuera de la ley de contrataciones con el Estado, para lo cual tenemos como invitado especial al doctor Daniel Tribeño, quien es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en gerencia pública por la Universidad Continental, así como estudios de posgrado en Derecho de la Construcción por la UPC y Gestión de Obras Públicas por la Universidad Ricardo Palma. También tiene estudios de diseño y gestión de proyectos viales, estructuración y regulación de las APPs en infraestructura y arbitraje internacional y de inversiones. Es consultor y asesor, docente universitario, árbitro y miembro de la Junta de Resolución de Disputas y Contratos de Infraestructura. También tenemos el honor de que pertenezca a nuestra nómina de árbitros del Centro de Arbitraje ANCAO. Doctor Daniel, buenos días. Buenos días, Alejandro. Buenos días a todos los participantes. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta oportunidad. Gracias, doctor. El tema de hoy va a ser los dispute board dentro y fuera de la ley de contrataciones del Estado. Bien, entonces, bueno, gracias Alejandro por el pase. Entiendo que en este momento empiezo esta disertación corta, breve, ¿no es cierto?, por el espacio de unos minutos, para poder, digamos, comentar los aspectos referidos a lo que tiene que ver con la Junta de Resolución de Disputas, ¿sí? Dentro de los contratos de obra. Entiendo que la mecánica, el esquema del evento es el siguiente, ¿no es cierto? Van a haber unos 30, 40 minutos de mi parte, cuando voy a presentar algunos temas referidos a lo ya mencionado, y, digamos, unos minutos adicionales si es que hay alguna pregunta o inquietud que hubiera por parte del público que se desee que se absuelva, ¿ok? Entonces, bien, a ver, digamos, la temática que se planteó para conversarlo de una manera bastante coloquial, de una manera bastante práctica, ¿no es cierto?, es lo referido a la Junta de Resolución de Disputas, tanto fuera de la ley de contrataciones como dentro de la ley de contrataciones, ¿no? Entonces, de hecho, el solo título del evento lo que hace es establecer una suerte de paralelo, ¿no?, de un tema, ¿sí? Un tema, digamos, que tiene que ver con la JRD, tanto en lo que ocurre fuera de la ley de contrataciones como dentro de la ley de contrataciones. Lo que implica que se toma como referencia para efectos de esta diferenciación, de este paralelo, ¿cierto?, lo que, digamos, se regula en la propia ley de contratación. Y de hecho, el tema de la Junta de Resolución de Disputas, sea que se trate tanto fuera de la ley como dentro de ella, tiene características comunes, ¿sí?, pero también tiene notas muy, muy particulares, ¿sí? Tienen patrones comunes que, digamos, subyacen, ¿sí?, tanto a lo que sucede fuera de la ley como dentro de la ley, como características particulares que la individualizan únicamente como, digamos, parte de su desempeño en la aplicación de la ley. Y bueno, vamos a contextualizarlo un poquito antes de, ¿no es cierto? Obviamente, en el ámbito de lo que es la solución de controversias dentro de los contratos públicos, ¿sí? Y cuando me refiero dentro de los contratos públicos, me refiero al ámbito general, ¿sí? Porque ustedes saben que, digamos, dentro de lo que es la contratación pública existen varios regímenes por los cuales el Estado puede válidamente contratar, ¿sí? Existen varias frecuencias normativas y contractuales por las cuales el Estado puede válidamente contratar, dentro de las cuales la ley de contrataciones es tan solo una, ¿no? Dentro de la gama de lo que el Estado puede utilizar para poder válidamente contractuar, existen diversas fuentes. Tenemos la principal y la más conocida probablemente, es lo que
digamos, a la ley de contrataciones. Luego tenemos otras modalidades, como por ejemplo puede ser en el ámbito de las obras de impuesto, ¿no? Otro ámbito, lo que concierne a las asociaciones privadas, ¿sí? Otro ámbito, lo que concierne, pues, por ejemplo, a los contratos de obra que se hacen dentro del ámbito de, de convenios de cooperación financiera internacional, ¿sí? No me refiero a cooperación financiera internacional, me refiero a que hay un agente internacional que financia, ¿no?, la ejecución de las inversiones, ¿no? También existe ámbito, ¿no es cierto?, de lo que corresponde a la ejecución de las obras dentro de normativas especiales, ¿no es cierto?, o dentro de regulaciones especiales de gestión, ¿no?, dentro de la cual tienen lugar las ejecuciones de estas obras. Y me refiero, a modo de ejemplo, allí lo que eh, con el caso de las ejecuciones de las obras de los proyectos vinculados a la realización de los Juegos Panamericanos. Me refiero también a las contrataciones que se realizan dentro del ámbito de la reconstrucción con cambios, dentro del rubro de lo que concierne a, a los convenios G2G, ¿sí? Me refiero también a lo que corresponde, ¿no es cierto?, a la ejecución del proyecto de colegios bicentenario. Entonces, como ustedes apreciarán, ¿no es cierto?, existen varias formas, ¿sí?, pero no son todas las que les he comentado, varias formas por las cuales el Estado puede válidamente contratar, ¿sí? Entonces, de las que les he mencionado, son tan solo 5. Hay algunas otras, ¿no es cierto? Por ejemplo, una forma muy común de ejecución de proyectos de lo que acontece en gobiernos regionales y gobiernos municipales, ¿no?, tiene que ver con la ejecución de las obras a través de la modalidad de administración directa, ¿sí? Entonces, que es muy típico, como les digo, en gobiernos regionales y locales. No es muy común dentro del gobierno nacional. Entonces, hay diversas formas contractuales y contractuales que el Estado puede válidamente contratar. Entonces, eh, esa es una primera particularidad. La ley de contrataciones no es la única forma. Probablemente sea la más conocida, ¿sí? Probablemente sea la más conocida. Probablemente sea, en términos estadísticos, la mayoritaria, ¿no? La que se aplica en mayor cantidad de proyectos, ¿sí? Pero no necesariamente, por ejemplo, se aplicará para los proyectos de mayor impacto económico, ¿no? Entonces, tranquilamente, un proyecto dentro de la APP, ¿no es cierto? Un solo proyecto de APP de una obra puede implicar, ¿no es cierto?, la ejecución de varios miles de millones, que puede implicar la agrupación de muchos proyectos, ¿no?, dentro de la ley de contrataciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy común dentro de la ley de contrataciones, en el ámbito de gobiernos regionales y locales, la diversificación de ejecución de obras, ¿no es cierto?, de montos moderados o pequeños, ¿no? 5, 10, 15 millones, ¿no? Entonces, en cambio, es una particularidad dentro de los proyectos de APP, ¿no es cierto?, la ejecución de proyectos. Entonces, hay muchas frecuencias contractuales por las cuales el Estado puede válidamente contratar, ¿no? Ahora, dentro del ámbito de lo que es las ejecuciones de obra, ¿no es cierto?, en las que se determinan y se ponen de relieve muchas características propias de la ejecución de proyectos, como es alcance, tiempo y presupuesto. La, la participación conjunta de varios agentes, el propietario de la obra, que es el Estado, el supervisor, el proyectista, el ejecutor, la cual obviamente implica la ejecución de una prestación muy compleja, como las ejecuciones de obra, múltiples especialidades, en la cual, ¿no es cierto?, es propio, sí, es propio que exista, digamos, una propensión probabilística necesaria a esta controversia. El Estado peruano, ¿cómo ha respondido, ¿no es cierto?, a la aparición, al surgimiento de la controversia a lo largo de estos años? Vamos a decirlo, en los últimos 25 años, ¿no?
¿no es cierto?, digamos, ha pasado de una competencia judicial, administrativa judicial, ¿no es cierto?, hacia un ámbito arbitral, ¿no? Entonces, en el año 97, 98, ¿no es cierto?, el Estado pasó de una competencia administrativa, ¿no?, una competencia arbitral, ¿no? Porque en ese momento se entendía que el arbitraje era la mejor forma de solucionar, ¿no es cierto?, las controversias, ¿no? La idea, ¿no es cierto?, era establecer un paralelo, ¿no?, un paralelo y un mejor forma de resolver las controversias, tomando en consideración las características a priori de un arbitraje, ¿no?, que implica especialización y celeridad, ¿no? Entonces, versus la forma como el Estado resuelve las controversias dentro de la justicia ordinaria. Entonces, la idea en un primer momento, le estoy hablando del año 97, 98, ¿no?, a darle una cuota de especialización y celeridad en la solución de controversias, que con el tiempo se logró, ¿no? Pero con el tiempo las necesidades se han ido incrementando. Entonces, ya no era necesario, ¿no es cierto?, ya no fue suficiente resolver las controversias bajo un aura de especialización y celeridad respecto al Poder Judicial, sino que surgió la necesidad de establecer una forma de ejecución de proyectos de una manera más proactiva, ¿no es cierto?, pendiendo a que las obras se ejecuten dentro de los parámetros de tiempo y costo aconsejables, ¿no? Entonces, ya con el tiempo lo que ha surgido es el surgimiento, la aparición de otro medio, ¿sí?, de gestión de contrato y a la vez de solución de controversia, ¿sí?, que puede ser utilizado para que las obras culminen, ¿no?, o se propenda a la culminación dentro de los mejores parámetros de alcance, tiempo y presupuesto. Entonces, no bastaba resolver las controversias de una manera especificada, correcta, ajustada a derecho, sino resolverlo bajo parámetros, ¿no es cierto?, de adecuación del proyecto. Las obras terminen bien, a tiempo y con los mejores parámetros En esta medida, lo que se ha visto, ¿no es cierto?, es que en algún momento, fuera de la ley de contrataciones, ¿no?, ya, digamos, de un tiempo a esta parte, concretamente desde finales de los años 90, se verificó, ¿no es cierto?, que el esquema de solución de controversias fuera de la ley de contrataciones, y me refiero concretamente a, a los contratos bajo el ámbito de convenios de competencia internacional, se estaba utilizando, ¿no es cierto?, se estaba empleando la concurrencia de un conjunto de personas expertas y especializadas para resolver controversias, bajo múltiples formas, a través, ¿no es cierto?, de la figura de lo que se llamaba el conciliador decisorio, a través de una figura que se podía llamar comisión de resolución, pero siempre fuera de la ley de contratación. Y en ese contexto, lo que se apreciaba es que este paneles de expertos, sí, múltiples modalidades para poder intervenir. Entonces, fuera de la ley de contrataciones, la forma de cómo estos paneles de expertos actúan se vio que era básicamente de tres formas. La primera de ellas, a través, ¿no es cierto?, de la emisión de simples recomendaciones, que en el caso del Estado peruano no se utilizaba mucho, y es una modalidad que se utiliza bastante fuera del ámbito local, ¿no?, fuera del ámbito del Perú, ¿no? Pero era una forma por la cual estos paneles de expertos podían emitir, digamos, sus pronunciamientos, ¿no?, de decisiones no vinculantes, ¿ok? Luego había otra forma por la cual estos paneles de expertos, en el caso del Perú, ¿no es cierto?, era muy, muy común, que era para el caso en el que se conformaban para únicamente resolver discrepancias, ¿sí? Entonces, resolver discrepancias respecto de la ejecución de... Entonces,
Era una función bastante común dentro de estos contratos. Y de esto, ¿no? De esto, anecdóticamente, cuando habían contratos que se establecían la función dual entre resolver controversias y emitir decisiones no vinculantes, las partes, ¿sí?, pactaban explícitamente que únicamente estos paneles de expertos resolvieran controversias. Entonces, en otras palabras, era común que se pactase, era común que no asumieran funciones consultivas o no asumieran funciones preventivas. Entonces, era bastante común que se aludiese únicamente a la solución de las controversias. ¿Okay? Y bueno, también habían algunos contratos de esta naturaleza que, digamos, se pactaba ambas funciones, funciones consultivas y funciones resolutivas de controversia. Pero siempre haciendo la incidencia de que eran, digamos, lo común hacer, digamos, que estos paneles resolviesen básicamente. Entonces, hubo un momento en el cual, obviamente les estoy hablando antes del año 2000, ¿cierto?, en la cual, ¿no es cierto?, se identificó la presencia de estos expertos dentro de contratos de obra por parte del Estado, que actuaban de esas tres formas, ¿no? Entonces, como una manera consultiva, como una manera resolutiva, como una manera combinada, ¿no? Que de alguna manera es básicamente lo que pasa también. También haciendo la referencia que básicamente se constituían para resolver controversias, ¿ok? Entonces, bueno, y se identificó pues que la actuación de estas personas básicamente estaban bajo el ámbito de la cobertura contractual, ¿ok? Básicamente bajo el ámbito de la cobertura contractual. Entonces, aquí, digamos, hasta este momento, hasta este relato de lo que pasaba en el tiempo, lo que podemos indicar es que la JRD, por decirlo de alguna manera, fuera de la ley de contrataciones, ¿sí?, digamos, tienen un ámbito básicamente contractual. El ámbito de funcionamiento de estos paneles de expertos fuera de la ley de contrataciones es básicamente contractual, fundamentalmente contractual. Existe porque el contrato lo dice, funciona porque el contrato lo dice, bajo las pautas que el contrato dice, ¿no? A la hora de la hora, estos paneles de expertos, cuando se instalaban, para el ámbito de las funciones que correspondía, ¿no es cierto?, dentro de lo que las partes acordaban, ¿sí?, podían establecerse algunas condiciones o reglamentos o reglas complementarias, ¿no? Pero siempre bajo el ámbito contractual, ¿no? Hay que recordar que fuera de la ley de contrataciones, la ejecución de los contratos de obra, digamos, obedecen a otras frecuencias, obedecen a otros parámetros, incluso obedecen a otras terminologías, ¿no?, a otras dinámicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, es común que fuera del contrato, de la ley de contrataciones, el supervisor, digamos, tenga una connotación más gerencial. En cambio, en la ley de contrataciones, el supervisor es básicamente un consultor, apoya al dueño de la obra, vale decir, al Estado, ¿no? Entonces, existen algunas características que eso ocurría, ¿no? ¿Qué otra cosa se observó antes del año 2016 fuera del ámbito de la ley de contrataciones y fuera también del ámbito nacional? Que estos paneles de expertos, ¿no es cierto?, estos paneles de expertos, lo que hacían en su labor era básicamente, ¿no es cierto?, y con el ejercicio de sus funciones, emitir pronunciamientos que de alguna manera evitaban ir a controversias. Y en el caso que digamos, fueran a controversias, se bajaba la incidencia de arbitrabilidad de esas decisiones. Entonces, se verificó, ¿no es cierto?, que los pronunciamientos de estas personas en ocasiones evitaban las controversias, ¿ok? Y, digamos, bajaba la cuota de arbitrabilidad de las decisiones que emitían. Entonces, bueno, se verificó que estos paneles de expertos de alguna manera tenían una labor de contención de la dimensión adversarial, ¿no?, que es una característica propia eh,
digamos, qué puede aparecer dentro de la ley de contratación, ¿no? Entonces, hasta ese momento lo que podemos referir es que fuera de la ley de contrataciones, antes del año 2016, ¿cierto? Digamos, los paneles de expertos actuaban bajo ese ámbito, ¿no? Contractual, ¿no? Bajando la alta litigiosidad arbitral que pudiese surgir, ¿no es cierto? Y evitando muchas veces la aparición de controversias. Ciertamente, claro está, dentro de la flexibilidad de condiciones que las partes podían dar. Porque como lo digo, fuera de la ley de contrataciones, estos paneles de expertos tienen tres modalidades de actuación, ¿no? Tienen una modalidad de actuación de emitir recomendaciones, que por su propia característica son no vinculantes. Tienen la particularidad de resolver controversias, ¿no? Y tienen también la particularidad, ¿no es cierto?, de poder ejercer ambas funciones, ¿no? La función ejecutiva y la función resolutiva, ¿no? Entonces, la ley de contrataciones, digamos, esas tres formas por la cual este panel de expertos puede actuar es bastante común. Y fuera de la ley de contrataciones va a depender lo que las partes pacten, ¿ya? Entonces, esa es una característica muy propia fuera de la ley de contrataciones respecto al funcionamiento de este panel de expertos. Fuera de la ley de contrataciones, obviamente no se llama JRD, tienen, ¿no?, dependiendo del ámbito funcional que tenga, ¿no? Es, por ejemplo, digamos, un panel de expertos que resuelve controversias, ¿no es cierto? Digamos, es un DAP. Si es un panel de expertos, ¿no es cierto?, que emite recomendaciones no vinculantes, no es un DAP, es un TRB, ¿no es cierto? No, es un TRB, ¿no es cierto? Es un Dispute Review Board, ¿no es cierto? Y si es un panel que tiene una función mixta, es un CRB, ¿no es cierto?, que tiene la función combinada, ¿no? Entonces, fuera de la ley de contrataciones, existe, ¿no es cierto?, una flexibilidad de funcionamiento de estos paneles según lo que las partes pacten, según las funciones que le asignen las partes, ¿no? Entonces, eso es bastante común fuera de la ley de contratación, ¿no? Y concretamente dentro del ámbito de contratos de cooperación, de financiamiento internacional. Y ya luego, digamos, ya al año 2016, ¿no? Entonces, en el cual, ¿no es cierto?, ya con la emisión de la ley 3225, ¿sí? 3225, después de algunos años, ¿no?, en el cual se fue viendo las bondades y oportunidades que ofrecían esta forma de, de gestión de contratos y solución de controversias, ¿sí?, porque es algo dual, ¿okay? Se estableció, ¿no es cierto?, el lineamiento legal de disponerlo en la ley de contrataciones, ¿no? Con lo cual, este panel de expertos tenía una fuente básicamente contractual, pasó a tener una fuente normativa, ¿sí? Una fuente normativa. Pasó de una fuente contractual, según lo que las partes pacten, a tener una fuente normativa, ¿sí? Entonces, vale decir, una fuente mayor a la que supone la voluntad de las partes. Pasó a ser, ¿no es cierto?, una opción legal. No una posibilidad de acuerdo, sino una opción legal, ¿ok?, que las entidades podían optar. En un primer momento, año 2016, año 2020, ¿no es cierto?, esta opción legal era facultativa, ¿sí? Era, digamos, potestativa, ¿no? Una alternativa legal que se brindaba para que las entidades pudiesen implementar para las gestiones de sus contratos de obra. Y reitero, ¿no es cierto?, con una opción legal para poder implementarlo bajo dos finalidades, ¿sí? Y acá sí quiero ser bastante enfático en este punto,
que son dos finalidades o, digamos, dos ámbitos por los cuales este panel de expertos puede actuar. La primera de ellas como una forma de administrar el contrato, ¿no? Como un panel de expertos que propenda para que las partes, ¿no?, ejecuten el proyecto en las mejores condiciones de alcance, tiempo y costo, como una forma de administrar el contrato. Y cuando no fuese así, como una forma de resolver las controversias que surgiesen, ¿sí?, entre las partes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, digamos, este panel de expertos que en el año 2016 se planteó como una opción, ¿sí?, en la ley de contrataciones para el Estado peruano, una fuente normativa, ¿no?, hizo con esas dos funcionalidades, ¿ok? Se hizo con esas dos funcionalidades, con estos dos ámbitos, ¿sí? Con lo cual, digamos, o de lo cual ustedes pueden inferir que este panel de expertos no actúa únicamente como una instancia prearbitral, ¿ya? No es un panel de solución rápida de controversias, ¿ok? Puede servir para eso, si es que se necesita, pero no es la función única que debe tener. ¿Por qué? Porque el principio fundamental de un panel de expertos que conoce el proyecto, que se, que se empatiza con las partes, ¿cierto?, que acompaña a las partes durante la ejecución de la obra, ¿cierto? Digamos, el objetivo es que esta función permanente que tengan durante la ejecución de la obra ayude a las partes a que la obra se cumpla, ¿sí? Entonces, es acompañar a las partes para que propendan la ejecución de la obra y, de ser el caso, resolver las controversias que puedan surgir, ¿ok? Este panel de expertos, en términos sencillos, debe cumplir una triple función, ¿sí? Y que de alguna manera, y que está implicado, ¿no es cierto?, está redactado en las directivas actuales que tenemos, ¿no? Me refiero a la ley de contrataciones. Debe cumplir, ¿no es cierto?, básicamente una función preventiva, una función de mediación y, cuando se necesite, una función resolutiva, que, digamos, de alguna manera, más o menos, para verlo en términos analógicos, ¿no es cierto?, o de comparación, parecen un poco al arbitraje, ¿no? Para poner un símil parecido, ¿ok? Pero no es que este panel de expertos únicamente deba resolver controversias. Todo lo contrario, o mejor dicho, debe hacer prevalecer su función, ¿no es cierto?, preventiva y mediadora, ¿ok? Bien, entonces, eso es lo que más o menos pasó entre 2016 y 2020, en el que se estableció la posibilidad de que las entidades puedan pactar en una fuente normativa, ¿ok? Lo que pasó ya en el año 2020 en adelante, ¿no es cierto?, y ya es otra vuelta de tuerca sobre el empleo de este mecanismo. ¿Existía la fuente normativa? Claro que sí, la fuente normativa según la cual se puede implementar, ¿no es cierto?, esta JRD, pero ya dejó de ser potestativa a ser obligatoria, ¿ok? A ser obligatoria. Ser obligatoria para montos de contratos de obra pública bajo la ley de contrataciones a partir de 20 millones de soles, ¿no? Entonces, ya no era una opción legal, sino que era una obligación legal. Es una obligación legal desde el año 2020. Con lo cual, todos los contratos de obra, ¿no es cierto?, a partir de 20 millones, dentro del ámbito de la ley de contrataciones, ¿no es cierto?, deben constituir una junta de resolución de disputas. Con las mismas características que les he comentado, ¿no es cierto?, con una función preventiva, con una función de mediación y con una función resolutiva, ¿no es cierto?, decisoria, ¿no?, para la solución de las controversias que puedan surgir, pero ahora como obligación.
¿Ok? Entonces, ahí tienen ustedes esta particularidad. Entonces, si quisiéramos dividir, ¿no es cierto? Si quisiéramos dividir a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? La, eh, la presencia de estos paneles de expertos en contratos de obra pública, lo podemos dividir en la línea del tiempo de la siguiente manera. Hasta el 2016, una fuente contractual, ¿cierto? Eminentemente contractual, con marco de actuación dentro de lo que el contrato dice. ¿Ok? O a lo más, por recomendación de las políticas de los entes financieros cooperantes, pero bajo una óptica o fuente contractual. Del año 2016 al año 2020, ¿no es cierto? Una fuente, ya no es una fuente contractual, sino que tiene una fuente normativa, pero de carácter potestativo. Se daba la opción a las entidades de poder implementar. Pero del año 2020 en adelante, estamos hablando de una fuente normativa, pero ya no de opción, ¿no es cierto?, a implementar. Estamos hablando de una obligación de implementar. Para contratos de obra a partir de 20 millones de ¿ok? Ahora, digamos, en cuanto al ámbito de la función, ¿cierto? Como yo les había comentado, fuera de la ley de contrataciones, según el acuerdo de las partes, este panel de expertos puede tener la función eh, consultiva, únicamente consultiva, puede tener la función resolutiva, únicamente resolutiva, o puede tener la función combinada, ¿no es cierto? Consultiva y resolutiva. ¿Ok? Eso es fuera de la ley de contrataciones. Pero dentro de la ley de contrataciones, ¿no es cierto? La función siempre es combinada. Es una función consultiva, ¿no es cierto? ¿Sí? Es una función resolutiva, ¿no? Y adicional, ¿no es cierto? Una función preventiva, ¿ok? Entonces, eh, no es posible dentro de la ley de contrataciones, como anecdóticamente puede, digamos, vi en una ocasión, no es posible dentro de la ley de contrataciones que esta junta, ¿no es cierto?, tenga una función únicamente de resolver las controversias. ¿Por qué? Porque su función es la más amplia que puede haber, ¿no es cierto?, es la más amplia que puede haber dentro del ámbito de funcionamiento de estos paneles. Es consultiva y es resolutiva. Fuera de la ley de contrataciones, sí, las partes pueden pactar, ¿no? Pueden pactar. De hecho, digamos, fuera de la ley de contrataciones, como les decía inicialmente, puede pactarse función consultiva y resolutiva, y las partes pueden dejar sin efecto consultiva. Fuera de la ley de contrataciones, por ejemplo, las partes pueden pactar, ¿cierto?, la presencia de un panel de expertos, pero si las partes desean, pueden dejar sin efecto el funcionamiento del panel de expertos y únicamente ir, ¿no es cierto?, al arbitraje, fuera de la ley de contrataciones. Pero dentro de la ley de contrataciones es un panel de expertos, ¿no es cierto? Es un panel de expertos que obligatoriamente debe funcionar para contratos de obra por encima de 20 millones y con el combo de funciones más completo que puede existir, ¿no? Eh, la función preventiva, la función consultiva y la función resolutiva. Entonces, como diseño normativo, ¿sí? Como diseño normativo, digamos, la presencia de este panel de expertos en la ley de contrataciones es lo más completo que puede existir, ¿cierto? Desde el inicio de la obra, con la mayor cantidad de funciones posible y con la presencia permanente de este panel de expertos hasta, ¿no es cierto? Y acá entramos a las particularidades que tiene eh, la norma para el cumplimiento de estos paneles hasta la recepción completa de la obra. Es más o menos el esquema por el cual se ha regido en el tiempo la presencia de estos paneles. Ahora, ¿hay características propias de estos paneles dentro de la ley de contrataciones? Sí, hay características propias dentro de este panel de la ley de contrataciones. Muy cortito porque el tiempo es muy limitado. Por ejemplo, en la ley de contrataciones es una característica que el funcionamiento de estos paneles sea hasta la recepción completa de la obra. Fuera de la ley de contrataciones, sin problema, es hasta la liquidación, ¿no? Otra característica propia de
de estos paneles dentro de la ley de contrataciones. Hay materias que estos paneles no pueden ver, ¿no? Por ejemplo, lo que corresponde dentro de la ley de contrataciones, la aprobación de adicionales, ¿no? Fuera de la ley de contrataciones, los aspectos técnicos por los cuales estos paneles pueden intervenir no tienen límites. Con lo cual, de alguna manera, fuera de la ley de contrataciones, claro, no es que fuera de la ley de contrataciones tenga el nombre de adicionales. Por ejemplo, fuera de la ley de contrataciones se llaman variaciones de obra. No hay problema para que fuera de la ley de contrataciones estos paneles de expertos puedan tener intervención. Otra característica, ¿no es cierto?, fuera de la ley de contrataciones, más aún cuando estos paneles de expertos se sujetan su funcionamiento, o las partes han decidido que las partes sujeten su funcionamiento, a reglamentos de referencia internacional, como el caso de la ICC, o de la dentro de los cuales se contempla la posibilidad de que estos paneles de expertos puedan adoptar medidas provisionales o cautelares. En la ley de contrataciones no está claro, ¿cierto? No está claro que, digamos, puedan decidir, digamos, medidas provisionales o cautelares. Hay una referencia muy somera, ¿no es cierto?, al hecho, ¿no es cierto?, de poder tomar cualquier decisión para propender el cumplimiento de sus funciones. Pero no hay una referencia explícita, ¿no?, para la adopción de medidas. Entonces, sí hay algunas particularidades propias, ¿no es cierto?, dentro de la ley de contrataciones que no existen fuera de la ley de contrataciones. Una particularidad de la ley de contrataciones, por ejemplo, es que, digamos, la actuación de los adjudicadores está mediatizada a través de la presencia de los centros, ¿no? Fuera de la ley de contrataciones no hay presencia de centros, ¿no? La presencia de este panel de expertos es directa, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, fuera de la ley de contrataciones, ¿no es cierto?, con este panel de expertos, el contrato es tripartito. Digamos, el la obra, el contratista y la Junta, ¿no? Dentro de la ley de contrataciones, digamos, pongámoslo de algún término, no es tripartito, es tetrapartito, ¿no? Es el notario, es el contratista, es la Junta y el centro, ¿no? Entonces, hay algunas características propias, ¿no es cierto?, dentro de la ley de contrataciones. Si quisiéramos poner, digamos, en conclusión, ¿no es cierto?, este corto tiempo con el que hemos compartido este tema, es que la característica común, tanto fuera de la ley de contrataciones como dentro de la ley de contrataciones, es que es un panel de expertos especializado, imparcial, ¿no?, que debe acompañar a la ejecución de la obra, ¿no es cierto?, a fin de propender que la obra se ejecute en las mejores condiciones de alcance, tiempo y costo, ¿sí?, y para resolver las controversias que, digamos, puedan surgir en el camino. Si tuviéramos que poner alguna nota diferenciadora entre lo que es fuera de la ley de contrataciones y dentro de la ley de contrataciones, es que fuera de la ley de contrataciones es eminentemente conceptual. Y el ámbito de función de estos paneles de expertos lo definen las partes. Dentro de la ley de contrataciones, ¿no?, su fuente no es contractual, su fuente es normativa. Inicialmente potestativa, actualmente obligatoria. Y con la mayor cantidad de funciones posibles, ¿no es cierto?, para el logro del objetivo por el cual se ha implementado, ¿no?, como función consultiva, como función preventiva y resolutiva. Bien, Alejandro, espero en este corto tiempo haber hecho el abordaje lo más amigable posible de la temática. Gracias, doctor. Sí, la evolución bueno, la implementación de los dispute board en el Estado, en nuestro país, a través de las diferentes normas, que como usted ya lo había descrito desde el 2009 con el decreto legislativo 1017 hasta la actualidad con la ley 3022.5, que ya pone en funcionamiento, ¿no?, los dispute boards y que se ve que se están implementando en las obras públicas en nuestro país. Tenemos al ingeniero Carlos López que quiere intervenir. Ingeniero, ¿puede intervenir ahora, por favor? Bien, muchas gracias. Gracias, buenos días con todos. Gracias, Daniel, por la exposición.
quería simplemente hacer un aporte o una reflexión respecto de un tema en concreto que has mencionado, que es la posibilidad de que las JRD se emitan o no medidas cautelares o provisionales. Efectivamente, en las reglas de la ICC está explícitamente señalado. En la directiva de la JRD no lo está, pero sí se dice que puede tomar cualquier medida. Pero yo noto una diferencia que hay que tener presente. ¿Qué poder puede tener la JRD para que se cumpla su medida cautelar? Porque, por ejemplo, si la medida cautelar es que no se ejecute la fianza, ¿el banco va a hacer caso a eso? Probablemente no. Probablemente no. Entonces, ese es un punto clave, creo. Porque no basta con que pueda o no pueda emitirse una medida cautelar, sino que haya los mecanismos para asegurar de que esa medida cautelar se cumpla, ¿no? Ese era el aporte que quería hacer, Daniel. No sé qué opinas al respecto. Sí, ingeniero, muchas gracias por la acotación y el aporte. En verdad es muy útil. Y en verdad, ¿no es cierto?, sobre lo que comenta el ingeniero Carlos López, bueno, algunos alcances adicionales, ¿no? Subrayar, ¿no? Digamos, lo que ya se ha comentado. A veces hay circunstancias de todo tipo, ¿no es cierto?, en la cual puede aparecer, ¿no es cierto?, la necesidad de la intervención de este panel de expertos, tanto fuera de la ley de contrataciones como dentro. Y una de ellas es, por ejemplo, cuando estas circunstancias tienen que ver con situaciones álgidas de la vida del contrato. Por ejemplo, la resolución, ¿no? Y en la cual, ¿no es cierto?, se pone también en el tapete la posibilidad de que existan afectaciones económicas a alguna de las partes. Entonces, por ejemplo, si una parte resuelve, ¿no es cierto?, el contrato, ¿no? Vamos a decir, la entidad, ¿cierto?, resuelve el contrato. Obviamente se pone en el tapete la probabilidad de la consecuencia económica de la ejecución de la garantía, ¿no? Pueden haber medidas cautelares, digamos, en una junta de resolución de disputas dentro de la ley de contrataciones. Yo creo que sí. Puede resolver, digamos, la junta, aun cuando no tenga la situación, aun cuando no tenga la referencia explícita como aparece en la ICC. Yo creo que sí. La diferencia que hace la norma es cualquier decisión o cualquier medida para el cumplimiento de su función. Ahora, pero acá viene una ventaja, ¿no es cierto? Una ventaja y una referencia a la forma de cómo hacer el planteamiento. La ventaja que tiene la ley de contrataciones es que el ámbito de funcionamiento de esta junta, ¿no es cierto?, su fuente es normativa, ¿sí? Es normativa, no es solamente el contrato. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener una fuente normativa y una fuente contractual? Una fuente contractual, ¿no es cierto?, una de las partes podrá incumplir. Y sobre el particular, ¿no es cierto?, la otra parte deberá tomar la medida para revertir ese incumplimiento, ¿no? Para hacer referencia a que tiene que haber un poco más. Pero cuando la cobertura del ámbito de funcionamiento de esta junta es normativo, la ley de contratación en este punto ha puesto un blindaje que para mí es interesante, ¿no? Y ojo, dicho sea de paso, el Perú es el primer país en el cual se establece el ámbito de funcionamiento de estos paneles desde la ley, ¿ya? Es el primer país, ¿no es cierto? Cuando digo que es el primer país es porque hay un segundo país, ¿no es cierto? Y de hecho, ¿no es cierto?, Costa Rica entiendo que es el país en segundo lugar que nos está siguiendo, ¿no? Entonces, con lo cual, de alguna manera, sobre el particular, el Perú está haciendo un poco de camino. Estamos siendo pioneros en esa materia, ¿no? Entonces, digamos, y la fuente, al ser una fuente normativa, ¿cierto?, la norma de contrataciones ha establecido el siguiente blindaje. Lo que decida la Junta es obligación para las partes. Entonces, y es vinculante para las partes. Entonces, no es que la parte se vea constreñida a cumplir algo por su fuero interno o por su ámbito de cumplimiento de obligaciones. Es porque la ley lo establece, ¿sí? Es porque la ley lo determina.
¿Ok? Y si no lo cumple, ¿sí? Y si no lo cumple, se le puede resolver el contrato. ¿Sí? Y es más, digamos, cuando la Junta tome una decisión, lo que decide esa Junta es obligación esencial para las partes. ¿Y cuál es una de las causales de resolución del contrato? Incumplimiento de obligaciones esenciales. Entonces, si hay una parte dentro de la ley de contrataciones que no va a cumplir lo que la Junta está decidiendo, en términos prácticos, jurídicos, se está poniendo en causal de resolución del contrato respecto de la obra, ¿no? Entonces, eso es un primer aspecto. Ahora, en cuanto al tema de planteamiento, ingeniero, de la medida cautelar. Claro, aun cuando tenga su fuente normativa, esta Junta, su cuadrilátero de acción es el contrato y las partes. Con lo cual, ¿no es cierto? No es exigible, no alcanza a las entidades financieras, pero allí, por ejemplo, cuando se plantea la medida cautelar, ¿no es cierto? Mucho va a depender la forma como se plantea. Entonces, por ejemplo, no se deberá plantear algo que está fuera de la coordenada, ¿no? La Junta instruye al banco a no ejecutar. No podría hacerse, porque la Junta no puede instruir al banco. Está fuera de sus coordenadas. Pero la forma de plantear correcta debería ser, ¿cierto?, que se instruya a la contraparte, ¿no?, a no ejecutar la medida cautelar. Y de haberla solicitado, suspender el trámite de ejecución. Y de haber, digamos, el cheque ya emitido, ¿cierto?, abstenerse del cobro, ¿no? Entonces, de alguna manera, colocar la solicitud de la medida cautelar dentro de las coordenadas del cuadrilátero, ¿no?, siempre dirigiéndolo a la parte que debe cumplir, ¿no?, que es en esencia o el contratista o la entidad. Esa sería la respuesta, ingeniero. Gracias, muy claro. A usted. Doctor, creo que no sé si habrá alguna pregunta más de parte del público. Si no, con esto ya culminaríamos el webinar del día de hoy. Le agradecemos su presencia y su exposición, que ha sido muy clara y muy buena. Y nada, desearles un bonito fin de semana a todos los participantes, que nos sigan en las redes sociales del centro, que siempre estamos teniendo actividades como esta, que el próximo sábado también va a estar, así que les invito a que se conecten el próximo sábado y bueno, sus últimas palabras, doctor Daniel. Bien, pues muchas gracias, Alejandro, ¿no es cierto? Digamos, nada, agradecerles a ustedes la presencia en esta oportunidad y siempre, bueno, estar atento a lo que corresponde a esta temática tan interesante, ¿no? Porque de lo que se trata, en el fondo, es proponer las ejecuciones de las obras con los mejores parámetros de alcance, tiempo y costo. Porque siempre tomar en consideración que hay una ciudadanía que está a la espera, ¿no es cierto?, de las ejecuciones de estas obras. Y de hecho, una de las formas de lograr que el Estado culmine o logre sus objetivos es acercándose a la ciudadanía. Y una de estas formas es poner a punto la infraestructura a su servicio. Bien, nada, muchas gracias. Eso sería, Alejandro, y nuevamente gracias a los. Gracias, doctor. Que tengan todos muy buenos días y nos vemos el próximo sábado. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta luego, doctor. Gracias.